Punto clave 1. Steve Aasman comenzó en el mundo de la economía y las hipotecas a principios de los años 90. El gurú económico Steve Aasman creció en la ciudad de Nueva York y se graduó con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Sus padres, Lillian y Elliot, eran brokers altamente cualificados de la firma de inversiones Oppenheimer a principios de la década de 1960. Brindaban consultoría económica a empresarios e inversionistas. En ese entonces, la única forma en que los analistas podían impresionar a los reclutadores y ser empleados o remunerados era destacando en su trabajo. Llevaron a Steve, su hijo de 30 años, como principiante de análisis de acciones cuando se cansó de ser abogado corporativo. Pero en esos primeros días, era tan solo un asistente cuyas opiniones no contaban. Y las reglas de nepotismo de Oppenheimer requerían que sus padres pagaran su salario del primer año mientras la empresa evaluaba si valía la pena retenerlo. Aasman tenía el talento adecuado para el trabajo, así que continuó después de su periodo de prueba. Los niños tienden a seguir los caminos profesionales de sus padres cuando crecen viéndolos felices y prósperos en esos campos. En menos de un año, pasó de ser el novato cuya opinión no importaba a ser el jefe de los analistas de AMS Financial, una nueva empresa de hipotecas de alto riesgo. Obtuvo esta posición siendo audaz y haciendo referencia a cómo había trabajado en un acuerdo para una compañía similar cuando aún era abogado. Por supuesto, tuvo que aprender sobre la marcha, pero dio lo mejor de sí mismo. La siguiente firma que manejó después fue Lomas Financial Corp. Avanzó en su carrera para convertirse en una figura única en Wall Street. Destacó como alguien interesado más en sus propias ideas que en lo que sugería cualquiera. Si deseas aprender cómo funcionan los créditos hipotecarios y los intereses y descubrir cómo obtener enormes ganancias, como Steve Aasman y muchos otros analistas financieros al apostar contra el mercado subprime, has elegido el resumen perfecto. Punto clave 2. Aasman tuvo dificultades para construir su negocio de acciones. Cuando Steve Aasman ingresó en el sector financiero, el bono hipotecario apenas comenzaba a generar atención. El propósito del bono era facilitar créditos a aquellos que no podían pagarlos, permitiéndoles comprar una casa nueva y aprovechar el capital que ya tenían por su propiedad actual. Los bonos hipotecarios inventados a partir de las hipotecas ayudaron a abordar el problema del pago anticipado. A medida que los préstamos hipotecarios se volvían populares y solo unos pocos se aventuraban en ellos, los inversionistas comenzaron a tener dudas a la hora de poner su dinero. La razón fue que los prestatarios se volvieron astutos, pagando sus créditos solo cuando las tasas de interés eran bajas para refinanciar a bajo costo, dejando a menudo a sus acreedores con montañas de efectivo cuando menos lo necesitaban. Para resolver este problema, los expertos economistas de Salomon Brothers decidieron dividir los pagos realizados por los propietarios de viviendas en piezas más pequeñas llamadas tramos. El primer tramo típico tenía tasas de interés superiores al segundo, y así sucesivamente. A principios de 2004, Morgan Stanley llamó a Aasman para establecer un fondo que se ocuparía de empresas del sector financiero, incluyendo Wall Street, bancos y compañías hipotecarias. Aasman no tenía suficiente dinero para lograr su objetivo y había pasado por tantos obstáculos económicos que su esposa le dijo que se dedicarían a otro negocio si esta empresa no funcionaba. Él no quería eso, así que redobló sus esfuerzos, viajando por toda Europa y Estados Unidos, buscando a posibles interesados. Posteriormente, encontró una empresa de seguros dispuesta a invertir $50 millones y atrajo a personas como al autor Denson Daniel, al remero olímpico Porter Collins, al comerciante Danny Moses y a muchos otros. ¿Sabías que? Steve Aasman y su esposa Valerie casi comenzaron un bed and breakfast cuando descubrieron que conseguir fondos para su negocio financiero era demasiado complicado. Punto clave 3. Michael Burry y Steve Aasman apostaron en contra de los préstamos hipotecarios de alto riesgo y obtuvieron enormes ganancias.
A principios de 2005, Eisman y su equipo formaron un grupo de agentes de hipotecas subprime. Su objetivo era vender en corto en ese sector. Esto implicaba pedir prestado y vender un valor o acción para volver a comprarlo después, cuando el precio fuera menor, entonces pagas el préstamo y te quedas con la diferencia. A mediados de los años 90, las hipotecas subprime eran un gran negocio. Muchas de ellas se reempaquetaron como bonos. Los préstamos de alto riesgo se dispararon a medida que aumentaban las tasas de interés. Aunque sus condiciones cambiaron, en 1996 el 65% de los subprime eran fijos y conocidos. Para mediados de la década de 2000, el 80% se otorgaban a interés variable, fijo durante los primeros 2 años. El mercado de préstamos de alto riesgo enseñó la lección: no otorgues créditos a personas que no puedan pagarlos. En cambio, concédelos y luego véndelos a los departamentos de renta fija de los bancos de inversión, que a su vez los empaquetarán en bonos y los venderán a inversionistas. Michael Lewis. A partir de 2005, todos los bancos de inversión de Wall Street se habían unido al juego de los créditos hipotecarios. Eisman sospechaba que algunos préstamos hipotecarios y de vivienda podrían colapsar, así que comenzó a planificar una venta en corto de ellos. Involucró a otras instituciones del mundo económico como Goldman Sachs, que luego fue condenada por su participación en la crisis económica de 2008. Se dijo que Goldman presuntamente engañó a los inversionistas y se benefició del derrumbe. Eisman y otro inversionista, Michael Burry, ganaron notoriedad por apostar en contra de los créditos hipotecarios subprime, prever las caídas de algunas inversiones financieras y obtener beneficios de ello. Burry tomó su primer riesgo en el mercado de bonos en 2004. Después de aprender sobre financiamiento y endeudamiento en Estados Unidos, decidió apostar en contra de los bonos de hipotecas de alto riesgo. Creó un nuevo instrumento financiero llamado permuta de incumplimiento crediticio, que le permitiría vender en corto en el mercado inmobiliario vendiendo posiciones bajo la suposición de que los precios de las viviendas caerían. Los inversionistas de Burry se sintieron molestos y preocupados cuando los bancos y los acreedores argumentaron que el sector se estaba estabilizando y los precios de las casas aumentaban, pero él mantuvo sus operaciones. Al final, logró beneficios del 500% para los clientes que permanecieron con él. Punto clave 4. Más inversionistas apostaron en contra de los bonos hipotecarios de alto riesgo. Así como Michael Burry lo hizo para sus clientes, Eisman se subió a la máquina de permutas de incumplimiento crediticio para obtener ganancias millonarias. Pero no fueron solo ellos. En 2006, Greg Lippman, otro analista que había descubierto las mismas cosas que Eisman, se reunió en privado con posibles interesados para discutir cómo hacer dinero con ello. Más tarde ese año, un estudio de Pertrack mostró que casi 14,000 fondos de cobertura se habían involucrado. Los inversionistas institucionales también pudieron participar en permutas de incumplimiento crediticio sobre bonos hipotecarios subprime. Muchos también apostaron por el valor relativo de dichos bonos, comprando unos mientras vendían otros. Extender un cheque distingue un compromiso de una conversación. Warren Buffett. Algunas personas apostaron directamente contra todo el campo de las hipotecas de alto riesgo y el sistema económico global. Después de escuchar sobre el tema a otro experto, el gestor de fondos de cobertura John Paulson compró varios miles de millones de dólares en permutas de incumplimiento crediticio sobre bonos hipotecarios subprime. Los inversionistas que compraron en corto dichos bonos se obsesionaron con apostar y comerciar. Estas personas, como Eisman, acababan de percibir lo que le estaba sucediendo al sistema financiero y empezaron a hacer inversiones contra él. Michael Burry, John Paulson y otros lograron sumarse. John Paulson se adentró en el mundo de las permutas de incumplimiento crediticio con una inversión que sobrepasaba la de la mayoría de los analistas, ya que logró recaudar una considerable suma de dinero de los inversionistas. Otro inversionista, Charlie Ladley, utilizó un método diferente.
Apostó por lo que parecía imposible o poco probable que sucediera. Sus socios y él hicieron esto varias veces con mucho éxito. Se unió a otro especialista, Jamie Ma, y juntos identificaron apuestas improbables y arriesgadas que generaron enormes rendimientos. Otro operador, Van Hackett, ingresó en este ámbito y aportó un amplio dominio de los mercados de capital y el comercio de renta fija. Ayudó a Ledley y Jamie a vender sus permutas a medida que la situación del sector empezaba a decaer, con lo que obtuvieron más de $80 millones. ¿Sabías que? Un fondo de cobertura es una herramienta de inversión que reúne dinero de personas ricas, principalmente, para colocarlo en valores u otras empresas con el objetivo de obtener buenos rendimientos. Estos fondos suelen tener menos regulaciones que los fondos mutualistas y a menudo se pueden invertir en oportunidades más arriesgadas. Punto clave 5. Los mercados hipotecarios de alto riesgo fracasaron en 2007. En 2007, el fundador del fondo de cobertura estadounidense Greg Lippmann se enteró de que los precios de las viviendas en Estados Unidos estaban cayendo y los incumplimientos de las hipotecas subprime estaban aumentando. Así que inmediatamente invirtió $10,000 millones en bonos hipotecarios de alto riesgo. La crisis hipotecaria en Estados Unidos comenzó más tarde ese mismo año. La crisis económica en este país tuvo lugar entre 2007 y 2010, contribuyendo a la crisis financiera mundial de 2007-2008 y llevando a la morosidad en las hipotecas y a enormes caídas en los precios de las viviendas. La burbuja inmobiliaria que precedió a la crisis se había financiado con valores respaldados por hipotecas y obligaciones de deuda colateralizada, CDO. Inicialmente ofrecían mayores tasas de interés, mejores rendimientos que los títulos del Estado y calificaciones de riesgo atractivas. Aunque los elementos de la crisis se hicieron evidentes por primera vez en 2007, fue en septiembre de 2008 cuando varias instituciones financieras importantes se hundieron. Dos causas importantes de la crisis fueron el aumento de los préstamos hipotecarios subprime y de la construcción de viviendas. Las hipotecas crecieron drásticamente del 7% o menos a aproximadamente el 20% entre 2004 y 2006. Un alto porcentaje de esos préstamos en 2006 tenían una tasa de interés que aumentaba con el tiempo. La especulación inmobiliaria también aumentó, con un incremento considerable de la proporción de hipotecas concedidas a inversores entre 2006 y 2007. La crisis económica global de 2008 a 2010 dejó a muchos inversionistas hipotecarios en bancarrota y sin hogar, especialmente en Estados Unidos. Entre 2005 y 2007, Lippmann estableció una enorme posición de venta en corto valorada en $5,000 millones. En 2008, bajo la dirección de la alta gerencia del banco, generó un beneficio para su mesa de operaciones de más de $1,200 millones. Afirmó que había ganado más dinero en una sola posición que con cualquier otra operación que hubiera hecho para el Deutsche Bank. Obtuvo tanto que dejó el banco para formar su fondo de cobertura. Otro inversionista que se incorporó al inicio y se benefició de los préstamos hipotecarios subprime fue Michael Burry. De repente, comenzó a oír rumores infundados sobre su persona después de alcanzar el éxito. Algunos decían que había dejado a su esposa y se había escondido, otros, que había huido a Sudamérica. Escribió una carta para desmentirlos y reafirmar su pasión por las operaciones bursátiles. Punto clave 6. No todos los analistas financieros que apostaron en el mercado de hipotecas de alto riesgo obtuvieron ganancias. Greg Lippmann vislumbró el fin del mercado de hipotecas subprime. Por un lado, vio a la maquinaria de Wall Street otorgando créditos y emitiendo bonos y reempaquetando algunos como CDO. Por otro, a profesionales creando créditos falsos. Estos hallazgos lo impulsaron a continuar con su apuesta. Steve Asman también se percató, al descubrir cómo vendiendo acciones que no has adquirido y apostando después, podías ganar dinero fácilmente. Pero sabía que la situación no era tan buena. En 2008, todo el sistema financiero estaba en riesgo de colapsar.
A finales de 2007, FrontPoint, la empresa de Eisman, realizó apuestas en contra de los préstamos hipotecarios de alto riesgo que duplicaron el tamaño de su fondo. Vincent Daniel era el investigador de Eisman en el fondo de cobertura FrontPoint Partners. Se llevaba bien con él, a pesar de ser de extracción social más baja. Jugó un papel fundamental en el análisis de las hipotecas subprime para validar las predicciones de Eisman. Daniel acumuló una gran riqueza gracias a su posición de venta en corto después del colapso hipotecario. Daniel Moses era el jefe de operaciones de Eisman en el fondo de cobertura FrontPoint Partners y uno de sus colegas más confiables. Moses admiraba la naturaleza decidida de Eisman y cómo se esforzaba por dominar los mercados. Fue el empleado más optimista de FrontPoint y también desempeñó un papel fundamental en la recopilación de información. A pesar de hacerse ricos gracias a las ventas en corto, Moses y Daniel luego se sintieron mal por obtener ganancias de esta manera. Todos los analistas que rodeaban a Eisman y que habían apostado en contra de los préstamos hipotecarios de alto riesgo consideraron sus apuestas como insultos. Cuando alguien intentaba argumentar que la falta de responsabilidad financiera de los estadounidenses comunes causó el problema de los préstamos hipotecarios subprime, Eisman respondía que fue causado por los prestamistas que les decían a los prestatarios que mintieran en sus solicitudes de crédito. Él se oponía principalmente a las personas en la cúspide de los sistemas financieros de Wall Street que otorgaban los créditos, no a quienes los pedían. Steve Eisman había insultado y hablado en contra de casi todas las personas famosas de Wall Street. Las apuestas en contra de los préstamos hipotecarios subprime de Eisman y otros especialistas no eran confiables, todos dependían de las permutas de incumplimiento crediticio y esperaban más impagos en los financiamientos. Conclusión. La gran apuesta narra la historia de profesionales de las finanzas estadounidenses que predijeron y se beneficiaron del colapso del sector inmobiliario en 2006. Como vimos en este resumen, los préstamos hipotecarios subprime fomentaron el hundimiento del sistema de créditos. Sus prestatarios no podían pagarlos, pero aún así los tomaban, lo que los situaba en un alto riesgo de incumplimiento. Los prestamistas los vendían a bancos de inversión de Wall Street, que luego los empaquetaban en valores respaldados por hipotecas y obligaciones de deuda colateralizada. Las apuestas y las inversiones son muy similares. Muchos analistas financieros que en algún momento se beneficiaron de estos colapsos apostaron mucho. Entre ellos estaban el abogado Steve Eisman, cuyos padres lo introdujeron en la industria, el poco confiable Greg Lippmann, Michael Burry, quien a menudo se mantuvo en silencio y realizó movimientos discretos, y Moses y Daniel, Danny y Vinny, seguidores de Eisman. Estos individuos se encontraban en la posición de venta en corto del mercado de hipotecas subprime. Habían apostado, especulado y pronosticado, y en numerosas ocasiones les salió bien. Muchos que vendieron en corto en este sector, incluidos los jóvenes de Cornwall Capital, se embolsaron millones de dólares. Los directores ejecutivos de la mayoría de las firmas de Wall Street perdieron, aunque fueron salvados de la bancarrota por el gobierno de Estados Unidos. Aquellos que respaldaron la toma de riesgos desconocían sus consecuencias, solo buscaban obtener ganancias de quienes realizaban apuestas complicadas. Puede que los hombres del piso de transacciones no hayan ido a la escuela, pero tienen doctorados en ignorancia humana. Michael Lewis. Prueba esto. Si este resumen te interesó y te gustaría aprender más sobre La Gran Apuesta, ve la película del mismo título de 2015, que ofrece 130 minutos de formación y entretenimiento.